Muy bien, pues bienvenidos a esta sesión de preguntas y respuestas a los guías y voy a explicaros un poco en qué va a consistir esta sesión. Bueno, ante todo, explicaros, esta sesión es de preguntas y respuestas basada en la técnica de traducción de la luz y hay gente que sí que la conoce porque hay personas de aquí que ya han tenido alguna sesión conmigo y otras que no. Bueno, la traducción de la luz es una técnica de canalización, ¿vale? Conectar con ¿Qué? información. Sí, se ha colado un Sí, ruido mira por en el ahí. armario, A ver, voy a en el silenciar. zapatero. Si no vais a hablar, por favor, desconectar los audios. Manuel, te voy a desactivar. Vale, muy bien. Así no hay interrupciones. Esther, lo desactivo también el audio, ¿vale? Vale. Creo que ya el resto, Rosa, te... Vale. Pues es una técnica para canalizar información, bajar información, ¿vale? Y se conecta, pues como una información que existe, puedes conectar con los guías y hacer preguntas. ¿Para qué sirve? Pues básicamente sirve para encontrar respuestas a preguntas que tengamos al día de hoy. Sobre todo es información que estás dispuesto a asimilar, a entender. Entonces, va muy en función de en qué momento está cada uno. Si una persona no puede asimilar cierta información, no va a hacer una cierta pregunta o la respuesta quizá no le sirva. O incluso puedes preguntar cosas que los guías no te dan la información porque consideran que no es adecuado para tu momento, para asimilarlo. Y entonces, ¿cómo son las preguntas o cómo hacer las preguntas? Las preguntas, para mí, lo más importante sería que preguntaras algo que tú realmente estás motivado y cuanto más específico sea la pregunta, pues mayor profundidad y más utilidad le vas a encontrar. Con esta técnica, a diferencia de otras técnicas de canalización, eh, no, no se da mucha información si tú no preguntas. Así que yo lo que recomiendo es que la persona pregunte. Se da una respuesta, pues luego que siga preguntando si quiere profundizar más. Porque va en función de yo tengo la motivación de saber más, pues entonces voy a tener más información, más respuestas. ¿Vale? Bueno, ¿tenéis alguna duda hasta aquí? ¿No? Vale. Pues entonces bueno, como voy a plantear la sesión, ya vamos a pasar a la parte práctica. Funciona de la siguiente manera. Yo me voy a conectar, voy a tardar unos 2-3 minutos y ya diré que ya podéis empezar a hacer preguntas. Y el que quiera puede empezar a preguntar, ¿vale? Cada uno pregunta, yo canalizaré a los guías a través de traducción de la luz, tendrá la respuesta y luego si quiere preguntar más, sigue preguntando. Y ya de forma natural, pues bueno, ya entrará otra persona a preguntar. Si más adelante, cuando acabe una persona, quiere volver a preguntar otra persona que ha preguntado, lo hacéis también. ¿Vale? ¿Sí? De acuerdo. Pues, también recomiendo que, esto ya es una cuestión personal, que a mí me gusta hacerlo, lo hago con los ojos cerrados cuando preguntéis si queréis también cerrar los ojos, porque no únicamente hay una información a nivel verbal de preguntas, sino también a nivel energético. ¿Vale? Para que podáis sentir la energía. Muy bien, pues, perdón, me he pasado esta. Pues voy a conectarme, tardaré, eso, me hago una pequeña conexión, tardaré igual 1 minuto o 2 y ya os diré y ya empezamos la sesión. Y ya empezáis a plantear las preguntas, ¿vale? Y por favor los micros, si no vais a preguntar, mantenedlos cerrados.
Muy bien. Podéis empezar a plantear las preguntas. ¿Puedo empezar? Sí. ¿Cómo puedo encauzar correctamente ciertas capacidades extrasensoriales que se han manifestado sin caer en el especialismo? ¿Cómo saber que no es una treta del ego? A ver, cuando empiezas a desarrollar las capacidades extrasensoriales, evidentemente está habiendo una parte tuya que se está conectando con una parte más de la realidad, pero no puedes desligar eso de la experiencia física en la que vives, en la que te identificas y en la que hay una parte de ego. Entonces, va a haber una parte de transición en la que se puede enfocar desde el ego, lo puede utilizar el ego, pero eso no quita que tenga una cierta utilidad y que puedas ir desarrollando esa capacidad extrasensorial. Entonces, básicamente lo vas a diferenciar a medida que vayas utilizando esa capacidad y el sentido que para ti tenga, que lo vivas de una forma natural sin realmente creer que eres diferente por el hecho de tener esa capacidad. Pero como bien digo, esa es una cuestión de experiencia y de quitarle una importancia a algo que es algo natural. ¿Por qué me da mucho miedo esas experiencias? El miedo está relacionado a tu inexperiencia y al miedo a básicamente a saber que puede ser algo distinto. Es un miedo, el que está sintiendo el miedo es la parte del ego de amenaza, de no soy lo que creía que era. Entonces, como he comentado antes, es tu falta de no haber integrado ese desarrollo natural en ti. Al tomártelo tan en serio, te da miedo porque hay una disonancia de lo que puedes desarrollar a lo que has creído que eres hasta ahora. Y ese es el miedo auténtico, el miedo a que está habiendo una falta de reconocimiento de identidad. Es como que te confronta quién eres o quién has creído que eras hasta ahora. Pero como te comento, va ligado con lo anterior. A medida que lo vayas desarrollando, irás perdiendo el miedo, porque irás como naturalizando esa capacidad. ¿Puedo preguntar? ¿Sí? ¿Cómo podemos prepararnos antes del sueño para tener un control, al menos, no hablemos de un control desde el ego, sino un control desde el espíritu? El control y el espíritu no van juntos. Tú puedes prepararte para estar receptivo al espíritu o para intentar que el espíritu tenga un mayor espacio para manifestarse. Si lo enfocas así, el sueño siempre es importante que tomes pautas como de relax antes del sueño. Es decir, que la preparación sea como si dijéramos cómo iría viviendo el espíritu antes del sueño. Si el espíritu implica la paz y la tranquilidad, todo aquello que a ti te haga sentir bien, relajado, en paz antes del sueño, va a ser una preparación que te puede acercar a que el sueño sea más provechoso en manos del espíritu. Una pregunta de Mechi. Hace un tiempo que quiero tomar una decisión con respecto a mi futuro laboral. Implica dejar un lugar y actividad que hace tiempo que vengo realizando, pero ya no me motiva. Me pesa en la decisión el temor a no generar los ingresos económicos que quiero y, por otro lado, sería un cambio importante en cuanto al enfoque que usaría en mi nueva actividad.
¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Creo que la pregunta es ¿por qué tengo tanto miedo? Pues hay un miedo porque hay un posible escenario es parecido a lo que le ocurre a Melissa, en el sentido de que hay un posible salto de desarrollo de cualidades que no has desarrollado y que suponen una confrontación de lo que has hecho hasta ahora. Hay un miedo al desarrollo, hay un miedo a un cambio de escenario en todos los sentidos, porque este posible cambio sería un cambio bastante positivo para ti. Entonces, la pregunta interesante sería, ¿qué pierdo haciendo lo que estoy haciendo ahora y qué ganaría si hiciera el cambio? Porque en ese escenario vas a poder contrastar. Mientras no te plantees un escenario nuevo y no veas el contraste, será para ti cómodo mantenerte donde estás hasta ahora. Voy a preguntar, ¿cómo hago para seguir expandiendo Anima y seguir expandiéndome a mí a través de Anima? Esa pregunta está muy relacionada con el propósito. En cuanto tú te centres en el propósito y sea un propósito que sea auténtico y que sea desprovisto de capas del ego, es cuando realmente ese proyecto va a poder expandirse más. Pero en ese caso hay que ser más humilde en el sentido de esto no es un proyecto para satisfacerme, esto es un proyecto para servir o para ser útil o para que aporte. En ese punto, desde ese enfoque, es cuando realmente se va a proyectar Anima. Pero lo que ocurre es que hay una parte de ti que todavía se aferra a ese proyecto desde un punto egoico. Y ese es el tema a trabajar. Oliver, yo quería preguntar si voy bien encaminada con mi propósito y con mi misión de vida. Hay una parte de ti que se resiste a, como si dijéramos, a trabajar ciertas áreas. Hay una parte que le cuesta y que necesita tiempo. En este sentido, hay pequeños cambios en la dirección correcta, en lo que puedes hacer hasta ahora, pero es importante que tengas presente que hay una resistencia a ti a tocar ciertos temas, sobre todo con la cuestión de la enfermedad. Entonces, en ese sentido, sí que sería interesante que tuvieras en cuenta cómo hay una parte tuya que reacciona o que se siente como un poco a la defensiva respecto a la enfermedad y a la salud. Vale, gracias. Yo quiero preguntar. Quiero preguntar cuál es el propósito de mi situación actual en cuanto al tema laboral. En tu caso, Juan, es que hay una especie de pequeña transición porque se están moviendo estructuras, diríamos, fuertes de tu personalidad y el trabajo es una de ellas. Entonces, hasta ahora el trabajo ha representado mucho una esfera en la que no había como gozo, sino era más obligación. Y tu nuevo propósito ya sería enfocarlo desde el disfrute. Y ahí está esa transición en la que te encuentras actualmente. Entonces serían preguntas del tipo, ¿cómo yo podría disfrutar
qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que me gustaría hacer. Todo eso serían cuestiones que podrías tú plantearte ahora para que estuvieran dentro de tu propósito y que se afianzaran más. ¿Y me las pregunto internamente o las puedo exponer aquí a los guías, hacer esas preguntas? Lo puedes preguntar, pero sabes que siempre es interno. Para ti, el gozo está más relacionado con algo sencillo, algo que no requiera esfuerzo, sino que sea algo más tranquilo y que sea una actividad más, no diríamos pasiva, pero en la que no se requiere una parte de esfuerzo o de parte física. Y sí que está muy relacionado con una parte lúdica que tú aún no has descubierto, una parte divertida, desenfrenada. Es como si dijéramos que aún falta para ti descubrir una cierta diversión que hasta ahora no te has permitido experimentar. Es como que hasta ahora has enfocado mucho la vida más desde la obligación, en lugar de enfocarlo desde como un juego o como un disfrute. ¿Y cómo puedo abrirme a esa posibilidad? ¿Algún consejo? Sobre todo, sí, aprendiendo a disfrutar también con las relaciones. Ahí vas a empezar a descubrir ciertas áreas que para ti eran desconocidas, cierta manera de relacionarte en la que tú disfrutas como si fueras un niño jugando con otras personas. Entonces, los escenarios que para ti te van a ayudar para descubrirlo van a ser las relaciones y el divertimento. Esas dos palabras son claves que en este momento te pueden ayudar. Vale, muchas gracias. Hola, una pregunta. Perdón. Bueno, adelante, adelante. Bien. Oliver, en mi lugar de trabajo yo considero que es un lugar de mucho aprendizaje, de algunas incomodidades en algunos momentos, pero quiero saber si me estoy autoengañando y realmente me estoy quedando por una situación de comodidad o realmente este lugar es el donde, evidentemente, donde estoy, donde tengo que estar, ¿no? Pero la pregunta es si no hay autoengaño con respecto a eso. Sí que hay cierto autoengaño porque la comodidad en este caso para ti es sinónimo de conocido. No está habiendo una expansión en el sentido de realizar una labor que para ti suponga un desarrollo más potente. Entonces, te cuentas que hay cierto potencial aprendizaje, que sí que hay en ciertas esferas, pero podría haber otro escenario donde habría más aprendizaje. Y en este caso sí que está relacionado con esa fidelidad que mantienes con ciertas personas del trabajo que aún no estás como queriendo examinar en profundidad. Es como si dijéramos que te da una cierta, esa comodidad sería más sinónimo de seguridad y de esto lo conozco y esto lo controlo. Entonces, si puedes enfocar y detectar ese control de esa situación que quieres mantener, ahí va a ser la primera clave para que puedas empezar a desgranar el potencial que puedes desarrollar en el campo laboral. Entonces la pregunta también sería, ¿cómo practico, cómo conecto para poder emprender, o mejor dicho, para sintonizar con extenderme, ¿no? Más allá del lugar de trabajo donde estoy? ¿Se dará solo?
esa parte me tiene confundida. No he entendido la última parte de la pregunta. Sí, la forma sería expandirme, o sea, buscar una expansión en otras áreas o en la misma área, pero por mi cuenta, o sea, realizar esta expansión por mi cuenta. Es que no es tanto la forma, porque la forma todavía no es el fondo. El fondo es lo primero. El fondo es la lealtad, es la seguridad con ese control. Y la forma iría después. La forma puede adquirir varias maneras, porque si sientes esa independencia que necesitas, sí que está bien que lo hagas por tu cuenta y que sea de una manera íntegra. Pero atención que no sea una manera de reacción por no profundizar y no llegar al fondo. Es decir, antes de llegar al fondo ya me planteo cómo hacerlo. Es que ese no es el enfoque correcto, porque ahí estarás todavía conservando el fondo intacto. Entonces es importante que primero te centres en el fondo de la cuestión y en ese aspecto tuyo de querer controlar y mantener esa seguridad. Buenas, Oliver. A ver, yo quería hacerte una pregunta, un placer volver a verte. En una anterior lectura, hace ya muchos años, comentamos que comenzaba una nueva etapa donde me iba a dedicar a ayudar a los demás y que después de un tiempo vendrían otras cosas. Llevo ya unas semanas pensando que ese tiempo ya ha llegado y que debo dar un cambio o dar pasos hacia otro lugar, pero todavía no le estoy dando forma, no sé muy bien hacia dónde debo encaminarme. No es que quiera dejar de hacer lo que hago, pero sé que debo dar un paso más y no acabo de ver muy claro hacia dónde debo de dar esos pasos. Esa era mi duda. No está claro porque todavía, en este caso, hay aspectos tuyos más personales, familiares, que están influyendo en tu ámbito laboral. Entonces, mientras no trabajes los aspectos familiares, no vas a poder tener claridad respecto a qué dirección tomar. Es cierto, sí, sé por dónde va ese aspecto. Y otra duda, que siento un gran vacío energético, o sea, me pegan unas bajadas muy fuertes de energía, aunque luego yo como canal sí que funciono y trabajo bien como canal, pero luego me noto como muy agotada y muy cansada, y ese cansancio no sé muy bien si es físico, es energético, es emocional, no sé muy bien qué hacer para paliar esas bajadas de energía que tengo que me dejan muy agotada. A ver, es que ahí hay una parte que no estás teniendo en cuenta. El canal lo puedes abrir y trabajar, pero también hay que dedicar mucho tiempo al cuidado del cuerpo y en tu caso hay un cierto abandono, una cierta inconsciencia respecto al cuidado del cuerpo durante el resto del día. Hay una tendencia a no escucharte, que está también relacionado con lo que he comentado antes del aspecto familiar. Entonces, Sí. todo esto, en cuanto tú prestes más atención a tu cuidado personal, no vas a sentir esas bajadas y subidas de energía tan acusadas. Así que lo recomendable sería que prestaras más atención a tus necesidades, a tu cuerpo que necesita, a tu descanso, a tu alimentación y a la manera en que tú te relacionas en el ámbito familiar. Perfecto, muchas gracias. Hola. Preguntas de Hanna, A mí- perdón. Sí, a mí me gustaría saber cuál es mi propósito de vida. Esa pregunta, Manuel, en este momento podría ser una manera de autoengañarte para no trabajar el momento en el que estás actualmente, porque hay una tendencia en ti a quedarse más en los ideales y en la parte mental. Entonces, más que plantearte cuál es tu misión de vida, sería plantearte qué estoy haciendo actualmente. Eso sería más útil para ir en pos de tu misión de vida.
y los ángeles o los guías pueden decir algo acerca de mi estado de salud. Tu salud está muy relacionada con tu falta de atención en tu día a día. La salud está reflejando esa parte de ti que no quieres ver, que te confronta. Y entonces vas a tener que hacer dos decisiones, o bien empezar a confrontar y a explorar aquello que te ha costado ver, o bien enfocarte en la enfermedad, tapando aquellos aspectos que no te has cuestionado. Hola, ¿se me oye? ¿Sí? Yo quería preguntar, tenía dos cuestiones. La primera, ¿qué me pueden decir sobre la herida de traición y qué me puede ayudar a sanar eso? El tema de la ocultación o la mentira o esa sensación de traición que me está generando como malestar y necesidad de control. ¿Qué me podría ayudar en este momento? Esa traición está muy relacionada con que aún hay un valor personal en el sentido de yo quiero ser traicionada porque es una herramienta que me sirve para luego vengarme. Hay una parte inconsciente de querer vengarse de ciertas personas o en ciertas situaciones. Es como que a una parte de ti le parece que es muy valioso utilizar esa herramienta en ciertas circunstancias. Entonces, como todavía valoras porque te hace sentir como más protegida, entre comillas, esa traición no quieres todavía examinarla en plenitud o en profundidad y soltarla. Y por eso también está relacionado con la ocultación. Si yo hay cierta información que mantengo, la puedo utilizar a mi favor y puedo aparentemente defenderme en ciertas circunstancias. Hay una parte de ti que todavía no ha examinado todo esto en profundidad y por eso todavía está presente o no se ha sanado todo ese tema de la traición y de la ocultación. Entonces, en resumidas cuentas, en cuanto tomes conciencia de cómo has utilizado o de ese valor que le has dado, vas a poder deshacerlo más fácilmente. Vale. Y gracias. Y la otra pregunta es a nivel laboral. Siento que tengo proyectos que me hacen ilusión y que sé que van a llegar como aprendizajes con eso y que me pueden, no sé, guiar o que puedo tener en cuenta o focalizar o poner especial atención en algún miedo, en algo que, o qué es, cuál va a ser el aprendizaje que me va a traer todo esto. Aprendizajes habrán muchos. Unos serán hacerlo de una manera desinteresada, parecido a lo que se le ha comentado antes a Max. También a relacionarse y conectar desde otro punto con las personas, porque uno de tus aprendizajes aún es el de empezar a ver al otro más que verte a ti. Y en ese sentido, el ámbito laboral va a ser un ámbito que tú vas a poder trabajar en profundidad esos aspectos. En cuanto haya como una retirada tuya personal y haya más una parte más de aportar o de ver o de entender dónde está el otro, eso te va a aportar mucho a nivel personal. También va a haber un aprendizaje a nivel de experiencias diversas con muchas personas distintas, esa diversidad que hay una parte de ti que ansía experimentar, es la experimentación. Entonces, en cuanto más te atrevas a lanzarte a esa diversidad, mayor va a ser el potencial de aprendizaje que tengas en el ámbito laboral. Perfecto. Gracias.
Una pregunta de Rosa. Quería preguntar si tengo que trabajar con la enfermedad de los demás para ayudar a que sanen. Eso puede ser un ámbito que puedes utilizar para trabajar, pero siempre que lo hagas desde una conciencia y desde una empatía auténtica, no una falsa empatía. Porque puede haber una tendencia tuya de utilizar la enfermedad de los demás para sentirme redimida o para que ellos se salven y yo salvarme a través de ellos, pero sin yo hacer mi propio trabajo. Con todo esto siempre es importante entender que tu herida o tu tema principal lo puedes trabajar a través de los demás porque al ser tu herida es el campo que puedes enseñar a los demás. Pero es importante no utilizarlo para no hacer el trabajo propio. Así que esa es la información que te podemos dar en ese sentido. Hola, yo quería preguntar sobre un tema que llevo unas semanas rondándome y creo que estoy dando demasiada atención, y es la situación actual que estoy viviendo, algo que estoy sucediendo a nivel global. He tomado una decisión frente a esto y no sé si es la correcta. Me refiero a que creo que me puedo posicionar en forma de lucha y no sé si esa lucha es de forma consciente, que no sea lucha, sino es una decisión tomada a nivel de estar haciendo por mi bien, estoy haciendo por mi bien. ¿A qué lucha te refieres? Bueno, ir un poco en contra con el sistema, así, por así decirlo, para no entrar en matices. Esa lucha es una decisión más bien basada en una reacción y en querer continuar siendo como quiero diferenciarme del resto. Hay más una parte de querer diferenciarse del resto más que un deseo genuino de estar tranquilo. Entonces, es muy sencillo. Si te centras en cómo te sientes, en cómo vas a enfocar toda esta situación, será fácil para ti darte cuenta cuánta energía vas a gastar y cómo te vas a sentir después. Ya es una decisión personal si tú prefieres dedicar esa energía y ese desgaste o escoges más una cierta tranquilidad y congruencia contigo misma. Gracias. Manuel pregunta, me gustaría saber si tengo capacidad para escuchar o canalizar a los seres de luz. Ahora, en este momento, esa capacidad no está disponible, pero no porque no la puedas desarrollar, sino porque hay mucha carga personal en el sentido de esa identidad o ese valor o idealizar ciertas capacidades. Las capacidades están, pero las capacidades requieren como una cierta retirada egoica para poder utilizarlas. Si no se es capaz de retirar esa parte egoica, no aparecen las capacidades o no se utilizan. Entonces, en cuanto hagas un trabajo de autoconocimiento y de trabajar con tu parte oscura, ahí será cuando será para ti más fácil desarrollar esas capacidades. Melissa pregunta si podemos saber el nombre del guía o guías que contestan las preguntas. En este caso, hay un guía general, Agria, que es como si dijéramos que es para este momento actual
pero cada persona normalmente tiene un guía, uno o dos guías. Yo quiero preguntar, Oliver. Bueno, iba a preguntar tú, Álvaro, que estabas en relación con Melissa y después pregunto yo. Puedes continuar, puedes continuar. Vale, gracias. Yo quiero preguntarle a los guías porque llevo unas semanas contactando con mucha ira y proyectada principalmente en la figura de mi padre. Entonces, quería pedirle ayuda a ver si me pueden ayudar a comprender pues, todo el proceso, lo que está pasando. Sí, porque ahí, en el fondo, hay ira como un sentimiento de traición o de abandono por parte de tu padre, como esto no me lo merecía yo. Hay un sentimiento de injusticia que estás proyectando con tu padre y en ese caso es interesante que lo contactes, que contactes con ese sentimiento de ira, que lo expreses, que lo vivas, que lo agotes. Es como esa energía reprimida que ha habido en ti, esa represión. Es importante que hagas ese trabajo básicamente para que agotes la experiencia, que sí que estás siendo consciente de ese tipo de trabajo que está pendiente para ti. Y posteriormente ese trabajo te va a ayudar a conectar con esa fuerza que en el fondo has desplazado por haberte identificado como traicionado. Entonces, ahí va a ser cuando vas a poder mover ciertas esferas de tu vida. Vale, muchas gracias. Mi pregunta es, en torno a la situación actual, en esta incertidumbre en la que nos hemos visto, los guías, estos seres de luz, ¿cómo ven el panorama? ¿Y cuál es nuestra función? ¿Qué nos aconsejan poder seguir realizando? Los guías os recomendamos que lo más importante es que hagáis vuestro trabajo individual. Lo que estáis haciendo ahora, el plantearos cómo podéis mejorar a nivel personal, es lo más importante que podéis hacer, porque vais a aportar congruencia al mundo, vais a poder desarrollar vuestras capacidades y vais a poder inspirar a los demás. Y ese es el único trabajo que podéis hacer. Nosotros, de la perspectiva que tenemos, es una perspectiva que quizá no compartan muchas personas porque nosotros tenemos una perspectiva más global de todo lo que está ocurriendo. Nosotros observamos lo que ocurre y vemos que es un momento histórico porque es un momento que está realmente acelerando muchos procesos y está ayudando a muchísimas personas y realmente cada persona está experimentando lo que necesita y lo que puede hacer. Hay personas que ya no quieren esta experiencia física y está muy bien que vivan lo que estén viviendo ahora y que se acelere el proceso. Es como si dijéramos que es el momento de la verdad, de que hay personas que van a poder vivir aquello que han deseado vivir, tanto en una dirección como en otra. Entonces, es un momento histórico de sincerarse con cada uno, con lo que cada uno quiere. Entonces nosotros, desde nuestra perspectiva, es un momento muy favorable para vosotros, aunque entendemos que desde la experiencia física haya momentos de incertidumbre, de autoengaños, de sentimientos de injusticia, pero eso, la injusticia no existe en vuestro mundo. Lo que existe es siempre una relación de causa y efecto. Lo que sí que existe ahora es que esa relación está siendo mucho más, como si dijéramos, acelerada, es mucho más evidente y está poniéndose de relieve lo que siempre ha habido en vuestro mundo. Pero también es cierto
que para ciertas personas la experiencia está cambiando y mejorando muy rápidamente. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, yo quería preguntar si nos podéis dar alguna pista o algún tip, ¿no?, de lo que se dice para esta retirada del ego que hace falta para que cada uno contacte con su verdad. ¿Cómo se retira el ego? ¿Cómo se retira uno del ego? Pues hay varias maneras, pero una sería básicamente como un dejar de controlar en todas las esferas de la vida, entendiendo que lo que quiere hacer el ego es realmente pensar que está al mando de las situaciones cuando eso no es así. En cuanto una persona conecta con que está ocurriendo aquello que una parte más trascendental también está decidiendo, ahí el ego puede empezar a confiar en ese proceso. Entonces, diríamos que la persona, cuanto más se identifica en el ego, menos confía. Cuanto menos se identifica, más confía. Y la retirada está muy relacionada con la confianza, pero la confianza también se basa en una experiencia que le ayude a verificar que eso es así. Entonces, pequeñas situaciones que corroboren que sucede lo que el plan está estableciendo, ayuda a que una persona tenga confianza y a no querer controlar lo que es incontrolable. En cuanto la persona se da cuenta de que no controla, de que no puede controlar o que no tiene sentido controlar, es inútil controlar, es cuando el ego puede poco a poco retirarse. Es como que se cansa de luchar viendo que la lucha es inútil. Entonces, cuando uno se da cuenta de que esa lucha es inútil, es cuando va a poder poco a poco retirarse. Hay varias personas que luchan por ideales, por enfermedad, por metas que no se pueden conseguir o que requieren sacrificios auténticos, y cuando se den cuenta de que eso es inútil, es cuando van a buscar una solución, y ahí es un paso que el ego hace hacia atrás. Vale, muchas gracias. ¿Y cómo se distingue el control, o sea, el dejar de controlar de lo que es como la dejadez o la desidia o el desentenderse de lo que uno tiene que hacer? Porque siempre llega un momento en que uno tiene que hacer algo, ¿no?, en su vida. ¿Cómo distinguir esos pasos que tiene que dar del querer estar controlando la situación? Porque la dejadez es una manera, es como el otro polo opuesto del control. Controlo o no hago nada, pero controlando, porque decido no hacer nada, es una decisión. Entonces, dándose cuenta de que la dejadez es una decisión desde el control. Controlo desde la inacción, desde la pasividad, viendo los dos polos, el polo activo y el polo pasivo. Entonces, en cuanto detectas que estás controlando desde la inacción, ahí vas a poder prestar atención a cuál es la acción que podrías tomar desde el no control para hacer algo que para ti sea positivo o que te ayude a ir en pos de algún propósito. Muchísimas gracias. Y tenemos también una pregunta de Melissa que dice cómo podemos invocar a nuestros guías antes de dormir o cómo podemos invocarlos durante el día. Los guías podéis invocarlos siempre
a través de la intención, simplemente con la intención de conectaros con vuestro guía o con obtener una respuesta o con que os acompañen. Ahí ya los invocáis directamente. En cualquier momento del día lo podéis hacer. Vale, y Alejandra también pregunta, siento que me gustaría tener pareja, sin embargo, por los hechos no es lo que parece. ¿Cómo pueden ayudarme los guías para saber cuáles son los obstáculos que estoy poniendo? Los obstáculos que estás poniendo, en primer lugar, es mental. El primero es la idea que tienes que quieres tener pareja, porque eso no es cierto. Y el segundo es que hay un miedo a dejar de controlar. Hay un miedo muy fuerte a experimentar una parte tuya de no saber, de incertidumbre, de vulnerabilidad, de espontaneidad, de que suceda algo distinto a lo que tú puedas imaginar. Entonces, en primer lugar, cuando te des cuenta de que no quieres tener pareja y puedas contactar con ese miedo a ¿y qué ocurriría si yo tuviera un escenario incierto para mí o en un contexto con una persona que no sé cómo se va a posicionar, cómo me voy a sentir con esa persona, qué va a representar esa persona para mí? Si conectas con esa parte de miedo que está como escondida con el control, ahí ya será un paso para ti muy importante. Esther dice, he vivido una experiencia dolorosa con mi hijo con un tema de salud. ¿Cómo podemos sanar o trascender esta experiencia? Y dice que muchas gracias por todo. Para trascender esa experiencia de salud con tu hijo es entendiendo, en primer lugar, que esta experiencia te está haciendo sentir cómo tú ves la vulnerabilidad de tu hijo o el valor que le estás dando al cuerpo en el sentido de cómo el cuerpo condiciona cómo se va a relacionar con el mundo. Cuando tú entiendas ese valor y entiendas también que esta experiencia es una experiencia de potencial, de confianza contigo misma, de confianza con él, de confiar también en que detrás de todo lo que está ocurriendo está el sentido de superación. Ahí va a ser cuando tú puedas soltar este dolor, pero el dolor primero consiste en que entiendas que esa experiencia física es lo que tú necesitabas para darte cuenta de cómo ves de vulnerable el cuerpo. Alejandra agradece la respuesta y Rosa pregunta ¿cómo puedo estar segura cuando abro registros acásicos de que la conexión es auténtica? Va a depender mucho de cómo tú te encuentras previamente, porque hay momentos en los que no hay intención, como si dijéramos, no estás centrada a la hora de abrirlos, y ahí es cuando quizá tú no seas consciente de que te retiras. Es importante el momento de abrirlos que lo hagas desde la tranquilidad o desde no me quiero interponer en lo que está sucediendo. Entonces, en cuanto entrenes esa capacidad tuya de retirarte, vas a poder tener una conexión más bien acertada. Claro, es que por ahí va la pregunta, porque yo me he dado cuenta que muchas veces he contestado yo, ¿vale? No he dejado que contesten los demás. Entonces, luego sí que he tenido experiencias muy buenas
haciendo unas lecturas que yo he sentido muy, muy, muy reales y quería saber, a ver, por la emoción y por cómo me sentía yo, sé cuál era la auténtica y la que no, pero quería saber si hay alguna otra pista. Es que esto es algo muy sutil y eso depende de que en el momento que estés haciéndolo, realmente, como si dijéramos, hicieras esa retirada que hemos comentado antes, que ya no sintieras que eres tú como persona quien lo hace, sino hay algo más que estás invocando y que se está manifestando a través de ti. Entonces, esto también estaría condicionado por ese punto tuyo que igual te sientas identificada y que quieras como resaltar de ti. En cuanto le quites el valor personal a eso y lo lleves a la práctica, es cuando lo vas a poder realizar de forma más cotidiana. Ok, gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Pues ya está. ¿Qué tal? Ya me he desconectado. ¿Qué tal? Súper bien. ¿Qué Muy experiencia bien. ha sido distinta a otras veces? Muy bien, Oliver. Excelente, Oliver. Muchas Gracias, gracias. Oliver. A Muchas vosotros por gracias. la participación. Gracias, muchas gracias. Gracias por participar. Y había 2 personas en la sala. Voy a dejar de grabar ya.